Los sistemas críticos que hacen funcionar a la sociedad están conectados. Estos sistemas están cada vez más conectados a Internet de manera abierta. Son un juego abierto. Pero está exponiéndolos a un enorme riesgo de seguridad. Si puedes acceder de manera remota, cualquiera puede hacerlo. Los ciberataques están en auge. No son solo temores innecesarios, ¿o sí? Eso quisiera. Así dormiría mejor. El malware infectó infraestructura crítica por doquier. Debemos comenzar a pensar en cuáles serían las reglas de la guerra. Y Dios no lo quiera, terminemos en una ciberguerra. ¿Desatarán los ciberataques una guerra total? El mundo industrializado opera en una infraestructura que damos por sentada. Cuando las cosas funcionan bien, es fácil olvidarnos de ella. Pero la infraestructura crítica siempre ha sido un gran objetivo de la guerra. Destruir una planta de energía o el sistema de agua puede paralizar al enemigo. Y mientras más de ese tipo de infraestructura se conecta a las redes digitales, los expertos encuentran que también es vulnerable a ciberataques. En un mundo de sistemas de control, si algo falla, es obvio, las luces se apagan, un ducto se rompe. Lo que tú no sabes es, ¿jugó la cibernética un papel en lo ocurrido? Joe Weiss ha sido ingeniero de sistemas industriales de control casi 40 años. Joe me llevó a una planta de energía en California. Se dice que esa planta de energía fue hackeada por China al inicio del siglo XXI. SIC significa Sistemas Industriales de Control. Es esencialmente un término ubicuo que usamos para cubrir este rango de cosas que monitorean o controlan los procesos físicos. Así que lo que estás viendo aquí, todas estas cosas están controlando el sistema eléctrico. ¿Y alguien de China podría obtener acceso efectivo a una red que controla algo en California? Sí. No creo que exista alguna duda de que hay otros países que están atacando la infraestructura crítica, electricidad, agua, tuberías, lo que sea. Nosotros ya hace muchos años documentamos que China intentó entrometerse en cosas así, como esta. ¿Qué hicieron? Hackearon lo que se llama Sistema Operador Independiente de California, que está en Folsom, California, y es lo que controla esto de una manera general. Y si lo hicieron, ¿qué tipo de cosas podríamos ver? Porque obviamente fue un ataque, ¿verdad? Obviamente fue un ataque, correcto. ¿Cuál hubiera sido la consecuencia? Bueno, dependiendo de lo que hubieran hecho, podrían haber afectado, la energía de cientos de miles de consumidores. ¿Anular a California, uno de los estados importantes? Ciertamente podrían haber hecho estragos en la red. Este ataque es solo un caso. El punto de inflexión ocurrió en el 2009. Fue un sofisticado virus informativo llamado Stuxnet, que se infiltró y destruyó las centrífugas nucleares en una controversial planta iraní de enriquecimiento de uranio. Los observadores concuerdan que el ataque fue una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel. Comenzó la guerra de la infraestructura crítica. Pero primero quiero saber cómo entraron los hackers a la infraestructura crítica. Hola. Mucho gusto. Ven. Un placer. Meredith Patterson es una experta en protocolos. Las instrucciones que usan las máquinas para comunicarse entre sí. Un sistema de control solo es un sistema que toma valores de referencia y luego monitorea a una centrífuga o turbina o ventilador, cualquier tipo de dispositivo que tenga una propiedad que sea medible, temperatura, velocidad, dirección, lo que sea. ¿Una planta de energía o sí, una planta supuesto. nuclear o sí, una infraestructura crítica? Sí, una presa o algo por el estilo. ¿Esas cosas son seguras? Un problema con los sistemas de control industrial es que los protocolos que se usan en ellos son extremadamente complejos. Así que si tienes sistemas de distintos proveedores que utilizan diferentes implementaciones, en ocasiones pueden terminar con errores de comunicación porque hablan distintos dialectos del mismo protocolo y uno termina introduciendo un error dentro del otro. Si entiendo esto correctamente, dices que a veces el software involucrado con alguna de la más crítica infraestructura que hay, como una planta nuclear, puede violarse. Sí. ¿Un código exploit puede tener alguna vulnerabilidad? Es justamente lo que digo.
Las vulnerabilidades están ahí debido a las entradas que la gente envía a los sistemas. Y si un atacante tiene una manera de controlar o modificar la entrada que se está enviando al sistema, pueden enviar entradas falsas, pueden enviar entradas con una sintaxis incorrecta. Es increíblemente fácil alterar la temperatura en algún lugar en una planta de gas natural y prender fuego a toda la planta, en serio. ¿En serio? Claro. Baytown, cerca de Houston, frecuentemente tiene problemas en que alguna refinería se incendia y luego todo el río se enciende durante un día. ¿Y es algo que puede hacerse si alguien entra al sistema? Bueno, esto es algo que ya ocurrió por accidente y si Claro. alguien fuera a entrar en el sistema, entonces sí, por supuesto que podrías prender fuego al río. La amenaza es real y los más altos niveles de gobierno lo saben. Michael Chertoff era secretario de Seguridad Nacional con George W. Bush. Ahora dirige una firma de asesoría en ciberseguridad. ¿Cuál es la mayor amenaza a la infraestructura crítica del país? ¿Qué cosa es la que más te atemoriza? Bueno, si hablas de lo que podría ocasionar la mayor consecuencia, diría que cualquier cosa que afecte el transporte, energía, finanzas o la salud podría potencialmente tener un enorme impacto en Estados Unidos. Pero esto es lo más peligroso. Nos movemos en lo que ellos llaman el Internet de las Cosas, donde todo se volverá, cito, inteligente. Y mientras construimos todos estos, ya sabes, widgets que tienen conectividad inalámbrica, debemos ponernos a pensar en qué sucedería si alguien entrara usando esa conexión y comenzara a afectar la verdadera operación física del sistema. También hay bastante debate acerca de lo que serían las leyes de guerra si tuviéramos un ciberconflicto. Y de nuevo no estamos hablando de robar información. Es literalmente usar esas herramientas para hacer explotar algo como una planta de energía o matar gente al ocasionar que se estrelle un avión. Y entonces debemos comenzar a pensar en cuáles serían las reglas de la guerra y Dios no lo quiera terminemos en una ciberguerra. La infraestructura crítica es claramente un blanco, y los ataques en su contra no son sueños imposibles y ya están sucediendo. Me reuní con alguien que sabe sobre el hackeo de la infraestructura crítica y trabaja para prevenirlo. Sí. Chris Kubeka es una asesora de seguridad independiente. Dice que se inició en el hackeo siendo una niña. ¿Qué hackeaste? El FBI y el Departamento de Justicia. ¿Qué edad tenías? Tenía 10 años. ¿Qué? Y no tenía idea de que estuviera haciendo algo importante porque era muy sencillo. En agosto del 2012, el malware llamado Shamoon infectó la red de la Compañía Nacional de Gas y Petróleo de Arabia Saudita, Saudi Aramco. Contrataron a Kubeka para evaluar el daño. ¿Por qué no me dices lo que es Shamoon, Chris? Shamoon era una pieza de malware que comenzó a borrar aleatoriamente más de 35,000 computadoras basadas en Windows en Saudi Aramco. Cuando se descubrió lo que estaba pasando, los individuos dentro de Saudi físicamente cortaron cables para que no pudiera avanzar más. ¿Y se dañó mucho? El daño fue que un 85% de su sistema de información fue anulado. Y cuando digo sistema de información no me refiero solo a la computadora. Fueron los servidores en que estaban conectados, sistema de nóminas, bases de datos, cualquier tipo de información de investigación y desarrollo hasta llegar a la IP de nuestros teléfonos. ¿Eso atacó alguna infraestructura crítica como el petróleo? Sí, parece que el ataque se hizo contra los sistemas de producción y de esa forma anularlos. ¿Entonces fue un ataque a la infraestructura crítica? Sí, por supuesto, estaba atacándola. ¿Quién lo hizo? De acuerdo con Saudi Aramco, ellos creen que los iraníes lo hicieron. ¿Y tú estás de acuerdo? Me pareció que fue un ataque extremadamente político, hecho de manera que fue extremadamente dañino para la cultura de negocios saudí. Pareció que tal vez tuvo que ver con un grupo relacionado a la primavera árabe, o a la primavera de Bahrein que sucedía al mismo tiempo, o tal vez fueron los iraníes. ¿Se incrementaron los ataques a la infraestructura crítica desde Stuxnet y Shamoon? Sí, claro que aumentaron. Más y más gente está al tanto de ellos y la curiosidad está aumentando. Y sí, pasaste de solo escribir código a escribir código y con él poder mover cosas. Los ataques se incrementarán cuando aumente la curiosidad. Y también, estos sistemas están cada vez más conectados a Internet de forma abierta. Son como un juego abierto. El virus Shamoon fue probablemente el ataque más destructivo que haya visto el sector privado hasta hoy.
Luego del Shamoon, el secretario de Defensa León Panetta sonó la alarma. El resultado colectivo de este tipo de ataques podría ser un Cyber Pearl Harbor. ¿Cómo encontrarían sus objetivos los atacantes? Me enteré que de hecho hay un motor de búsqueda llamado Shodan, dedicado a escanear equipos conectados a Internet. John Matherly es su creador. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Shodan es un motor de búsqueda que, a diferencia de Google, que solo busca en la web, Shodan busca en Internet, que puede incluir mucho más que solo la web. Todos estos equipos se están conectando y Shodan los encuentra. Pueden ser edificios, plantas de tratamiento de agua, fábricas, cámaras web, oficinas, todas las cosas que podrías imaginarte. Si tiene una computadora en su interior, Shodan lo encontrará. Este que ves es un globo 3D en el que los puntos rojos representan los sistemas de control accesibles al público. Estos son sistemas de control que están exponiendo todos sus protocolos. Ninguno de estos pide autenticación. Solo te conectas y tienes total acceso. Norteamérica es una gran mancha roja. Sí. Eso no es bueno. Es el país más conectado del mundo. No es tan sorprendente, supongo. Está muy, muy conectado. ¿Qué fue lo que viste cuando dijiste cómo rayos se puso esto en línea? Hay muchas cosas iguales a esa. Pasó uno similar en Francia, en una presa hidroeléctrica que produjo apenas unos megawatts de potencia. Fue algo muy grande. Y puedo mostrártelo. Este tuvo una interfase web que es inusual, que mostró en tiempo real cuánto poder se estaba generando. Y también tenía muchas cosas distintas expuestas. Es un tema común entre los dispositivos ICS. Te van a dar números de serie, versiones de firmware, porque se hicieron para que los ingenieros los usen remotamente. Y si eres un ingeniero remoto, querrás saber con qué estás trabajando. Y luego miras el historial que tiene y tuvo varias inundaciones. Se conocen las inundaciones que experimentó esta presa. Y les llevó 2 años estar haciendo pruebas para que pudieran asegurarla. ¿Crees que algo tan vulnerable y mediocre yace en algún lugar de Estados Unidos? Seguramente sí. Muchos de los que operan estas cosas no comprenden que si puedes acceder remotamente, sin autenticarte, mediante Internet, todos los demás lo harán. Shodan demuestra que la infraestructura crítica está en peligro en todo el mundo. Pero ¿quién más lo ha descifrado? ¿Y qué está haciendo con ello? Todos me decían que los sistemas de control de la infraestructura crítica no solo eran obsoletos, sino muy vulnerables. Si acceder a ellos es tan simple como encontrarlos en Internet, ¿qué tan difícil sería desatar el daño de pesadilla que todos me advertían? Fui a ver a Stuart McClure, fundador y dueño de la firma de seguridad llamada Cylance. Me mostró un dispositivo que es un controlador lógico programable, o CLP. Los CLP existen desde los años 60, pero en la era digital son el punto débil que explotan los hackers. Primero explícame qué es un CLP. Sí, un CLP es un controlador lógico programable. Básicamente controla el mundo físico, sea por programación o computadoras. Típicamente lo encuentras en la infraestructura crítica, ¿cierto? Por supuesto, cualquier tipo de sistema de control industrial o de petróleo y gas, y cualquier cosa que intente controlar, como dije, el mundo físico o los elementos físicos, de la energía o petróleo, gas, transporte, lo que sea. Requieren el uso de CLPs en alguna modalidad para que funcionen día a día. Según entiendo, los CLP son muy fáciles de explotar, ¿no es así? Sí, están construidos sobre un código de hace 30 o 40 años que nunca fue revisado en cuanto a seguridad o casi nunca. Así que suelen tener vulnerabilidades y deficiencias que deben ser descubiertas. Y a los hackers les encanta. ¿Sabes cómo hackear un CLP? Sí. ¿Nos mostrarás? Sí, por supuesto. Manos a la obra, hay que hacerlo. Lo que es esto es una plataforma construida para representar el mundo físico exterior, que normalmente tiene versiones muy grandes de estas cosas. Este CLP está conectado a esta bomba y compresor que nos va a permitir elevar la presión dentro de la botella y hacerla explotar. ¿Y ejecutarás un código en eso? Lo haré, de hecho ejecuto un código que tenemos en Python en este momento. Primero ajustamos la variable a la dirección IP del CLP. Luego anulamos la dirección de memoria key MX0.0, que es el área en lenguaje escalera que nos permite controlarla y deshabilitarla. Y al anularla nos permite controlar el CLP mismo y hacer lo que queramos. Entonces, ¿te gustaría ejecutarlo? Sí, claro. Presiona Enter.
¡Santo cielo! Sonó igual que una bomba. No podré escuchar en un rato, pero bueno. ¿Por qué es tan fácil controlar un CLP? Bueno, es muy fácil porque de la manera en que se diseñaron, nunca consideraron la seguridad desde el inicio y cuando los diseñaron, los hicieron solo para que funcionaran. Ahora lo que sucede es que más de ellos están siendo hackeados, lo que requiere que los fabricantes vuelvan a rediseñarlos. No son solo temores innecesarios, ¿o sí? Ojalá lo fueran. Podría dormir mucho mejor. Puedes hacerlo más difícil, puedes hacerlo más desafiante, pero al final del día está construido de una manera tan insegura que es increíblemente fácil que los atacantes obtengan acceso. Los expertos con quienes hablé dicen que la infraestructura crítica es vulnerable, y me pregunto qué hace Washington al respecto. El indicado para preguntarle es Michael Daniel. Él asesora al presidente Obama en asuntos de ciberseguridad. Dime, ¿cuál es el ataque que no te deja dormir? Yo diría que es uno que se enfoca en la infraestructura crítica que tenga consecuencias no planeadas. Ese es el que realmente creo que me preocupa porque realmente no comprendemos cómo estos increíblemente complejos sistemas suelen interactuar entre sí. ¿Temes que otro superpoder se infiltre en la infraestructura crítica y desate un conflicto innecesario? Ciertamente me preocupa eso, aunque de hecho yo diría que me preocupa menos el hecho de que haya otros actores con menor interés en la corriente internacional y quieran obtener ventaja. ¿Quiénes son los adversarios? Bueno, sabes, el director de Inteligencia Nacional ha hablado de ellos en sus declaraciones. Irán y Corea del Norte encabezan la lista, aunque no nos dejan de preocupar los terroristas y otros actores que no se catalogan como terroristas, pero que son activistas y otros. Todo es vulnerable. No puedes evitar todas las ciberintrusiones. Eso sería imposible. Nunca podrás prevenirlas todas. Eventualmente todo es vulnerable. Todos me han dicho que ningún sistema de infraestructura crítica es impenetrable. Y una agencia del gobierno norteamericano intenta registrar los ciberataques que ocurren en el país. Veré a Martin Edwards, quien fue designado por Seguridad Nacional al equipo de emergencia para proteger la infraestructura de Estados Unidos contra un ciberataque. Edwards sabe de ciberataques que se ejecutan contra la infraestructura crítica norteamericana. Esto se parece a Enemigo Público. Bien, a donde entraste es el Centro Nacional de Ciberseguridad e Integración de Comunicación, que es más o menos el Centro de Operaciones Cibernéticas de Seguridad Nacional. Aquí los analistas del equipo de emergencias de Seguridad Nacional defienden activamente las redes del país. Tan solo en el 2015, el Departamento de Seguridad Nacional gastó $1,250 millones en ciberseguridad. Nosotros limpiamos un poco el lugar para que pudieras tú entrar, pero es en definitiva un ambiente altamente activo todo el tiempo. Edwards desclasificó el centro de control para que no veamos amenazas en tiempo real, pero nos da una extraña visión dentro del Sistema Nacional de Monitoreo. ¿Cómo es que el centro de emergencias protege a Estados Unidos? Es duro, muy duro. Es un gran problema. Si hay un incidente, ya sea criminal o a nivel nacional, enviaríamos un equipo de respuesta inmediata a esas compañías, a trabajar de la mano con ellas para limpiar y mitigar el evento. ¿Ves una gran cantidad de actores extranjeros persiguiendo la infraestructura crítica? Diría que vemos el espectro completo. Todos lucen diferente y nos reservamos la palabra ataque para algo que ya sabes tenga un propósito y sea intencional, que tenga consecuencias graves. Mucho de lo que vemos es como un reconocimiento y por supuesto luego vemos a los actores que son extranjeros, ya sea del negocio del espionaje o los que van preparando el campo de batalla, así que intentas comprender la infraestructura para un desconocido uso futuro. Si casi todas las amenazas que ve Seguridad Nacional son espionaje, ¿en qué punto cruza la línea un ciberataque? ¿En qué punto la administración considera un ataque a la infraestructura crítica como un acto de guerra? Eso no es algo que esté bien definido. Por suerte no hemos visto uno de esos eventos aquí en Estados Unidos de una manera que, ya sabes, tal vez cruzara ese límite. Por eso es que creo que nos enfocamos en realmente elevar el nivel de ciberseguridad de nuestra infraestructura crítica. Es una de las áreas en que hemos trabajado muy duro en el curso de esta administración.
Aunque Estados Unidos intenta aumentar sus ciberdefensas, hay pocos incentivos para no atacar. La destrucción mutua asegurada es otro modo de describir la disuasión. Si tú me atacas, yo me defenderé. Y así no será de tu interés atacarme primero. Ahí es donde la dificultad de probar quién realmente lanzó un ataque se vuelve un gran problema. Porque es muy extraño que una nación o algún grupo criminal vaya directamente del servidor que controla al objetivo. Lo harán con frecuencia desde el otro lado del mundo. Saltarán en muchos puntos, tal vez enfilen computadoras que ellos controlan como lanzas que básicamente arrojan a su objetivo. Describes una imagen muy oscura. Cuando te atacan, incluso si es infraestructura mayor, la primera pregunta es, ¿qué tan seguro estoy de conocer al país que lo ocasionó o permitió que ocurriera? Y esa ambigüedad e incertidumbre es uno de los obstáculos para tener una muy clara política de disuasión. Expertos y hackers concuerdan que una nueva guerra sobre infraestructura crítica no solo ya comenzó, sino que está en marcha.